Rompiendo el hechizo del narcisista. Cómo recuperar tu mente, tu energía y tu poder. Capítulo 1. Las palabras son hechizos. Durante siglos, muchas culturas entendieron algo que hoy la mayoría de las personas ha olvidado. Las palabras tienen poder. En las tradiciones antiguas, hablar no era un acto trivial. Las palabras no se veían simplemente como sonidos o herramientas para comunicarse. Se entendían como fuerzas capaces de crear, transformar y dirigir la realidad. Por eso los juramentos eran sagrados. Por eso las bendiciones se pronunciaban con cuidado. Por eso las maldiciones se temían. Porque las palabras, cuando se repiten con intención, empiezan a moldear la mente. Y cuando la mente cambia, la vida también cambia. Hoy muchas personas asocian la palabra hechizo con algo fantástico o imaginario, algo que pertenece a historias antiguas o películas de fantasía. Pero si observamos con más atención, descubrimos algo interesante. Los hechizos más poderosos rara vez se ven. Existen en forma de frases, de narrativas, de ideas que alguien planta en nuestra mente, y cuando esas ideas se repiten una y otra vez, comienzan a construir una realidad interna, una historia sobre quién eres, sobre lo que vales, sobre lo que mereces, y muchas veces esa historia no nace dentro de nosotros. Alguien más la escribió. Aquí es donde entran las relaciones con personas que tienen rasgos narcisistas. Un narcisista no necesita magia ni rituales para ejercer poder sobre los demás. No necesita símbolos ni conjuros antiguos. Solo necesita algo mucho más simple y mucho más accesible. Acceso constante a tu mente. Cada conversación, cada comentario, cada crítica disfrazada de consejo se convierte en una oportunidad para plantar una idea. Al principio, esas ideas parecen pequeñas. Una observación aquí, un comentario allá. Eres demasiado sensible. Siempre exageras. Te tomas todo muy personal. Nadie más te va a entender como yo. Sin mí no sabrías qué hacer. Dichas una vez, pueden parecer simples palabras, pero cuando esas frases se repiten durante meses o incluso años, comienzan a hacer algo más profundo, empiezan a convertirse en creencias, y las creencias son poderosas, porque influyen en cómo te ves a ti mismo, en lo que esperas de los demás y en las decisiones que tomas. Poco a poco, la persona empieza a dudar de su propia percepción. Empieza a cuestionar sus emociones. Empieza a preguntarse si tal vez está exagerando, si tal vez está siendo injusta, si tal vez el problema realmente está en ella. En ese punto, el narcisista ya no necesita repetir el hechizo constantemente, porque ahora la voz crítica vive dentro de la mente de la persona. La narrativa se ha instalado. Ese es el verdadero poder de la manipulación emocional. No controlar directamente lo que alguien hace, sino controlar la historia que esa persona cree sobre sí misma. Y cuando alguien controla esa historia, controla mucho más de lo que parece. Controla lo que crees que mereces. Controla lo que toleras. Controla cuánto espacio crees que tienes derecho a ocupar en el mundo. Ese es el hechizo. Un hechizo que no necesita velas ni rituales. Solo necesita repetición. Pero como todo hechizo, también tiene una debilidad. Solo funciona mientras permanezca invisible. El momento en que empiezas a notar el patrón, algo cambia. La narrativa deja de sentirse como una verdad absoluta. Empieza a aparecer lo que siempre fue, una historia que alguien más escribió para ti. Y cuando una persona empieza a ver eso con claridad, el hechizo comienza a romperse. Ese momento suele ser sutil. A veces llega como una pequeña incomodidad, una frase que de repente suena diferente, una conversación que ya no tiene el mismo efecto. Es el instante en que la mente empieza a recuperar algo que nunca debió perder, su capacidad de cuestionar.
porque cuestionar una narrativa es el primer paso para liberarse de ella. Y cuando una persona comienza a cuestionar las palabras que durante años definieron su identidad, empieza algo mucho más poderoso que cualquier hechizo. Empieza el despertar. Capítulo 2. El arquitecto del hechizo. Entender al narcisista. Muchas personas imaginan al narcisista como alguien arrogante, egocéntrico y fácil de identificar. Pero los narcisistas más peligrosos no siempre son así. Algunos parecen encantadores, otros parecen sabios, algunos incluso parecen profundamente empáticos. Pero detrás de esa apariencia suele existir una necesidad muy intensa de algo específico: control emocional sobre los demás. El narcisista necesita sentirse superior, validado o admirado. Para lograrlo, suele construir relaciones donde él o ella ocupa una posición central. No siempre lo hace de forma obvia. A veces se presenta como la víctima, a veces como el salvador, a veces como la única persona que realmente entiende lo que estás pasando. Pero con el tiempo empieza a aparecer un patrón. La relación comienza a girar cada vez más alrededor de esa persona. Sus emociones dominan la dinámica. Sus problemas ocupan el centro de la conversación. Sus necesidades se vuelven prioridad. Y cualquier intento de cuestionar ese equilibrio suele provocar una reacción intensa. El narcisista puede responder con enojo, desprecio, silencio o manipulación emocional. Pero casi siempre hay un elemento constante: la distorsión de la realidad. El narcisista rara vez admite errores de manera genuina. En su lugar, reescribe la narrativa. Lo que ocurrió no fue exactamente así. La otra persona lo interpretó mal. La reacción fue exagerada. Poco a poco, este patrón genera confusión. La persona empieza a cuestionar su propia percepción. Y cuando alguien deja de confiar en su percepción, se vuelve mucho más fácil de controlar. Ese es el terreno donde el hechizo se vuelve más fuerte. Capítulo 3. El gaslighting y la manipulación de la realidad. Uno de los hechizos más poderosos que puede lanzar un narcisista no tiene que ver con lo que hace. Tiene que ver con lo que logra que dudes. Quiere que no confíes en lo que viste, lo que escuchaste y lo que sentiste. Este fenómeno tiene un nombre que en los últimos años se ha vuelto más conocido: gaslighting. El gaslighting es una forma de manipulación psicológica en la que una persona distorsiona la realidad de manera repetida para hacer que la otra empiece a dudar de su propia percepción. Pero aunque el término sea relativamente nuevo para muchas personas, la práctica es muy antigua. Porque manipular la percepción de alguien es una de las formas más eficaces de control. Si alguien puede convencerte de que tu memoria es poco confiable, si alguien puede convencerte de que tus emociones son exageradas, si alguien puede convencerte de que tu interpretación de los hechos siempre está equivocada, entonces poco a poco comienzas a depender de esa persona para entender lo que realmente está pasando. Y ese es el objetivo. El gaslighting no busca simplemente ganar una discusión. Busca algo mucho más profundo: convertirse en la autoridad sobre la realidad. Cuando una persona narcisista usa gaslighting, el proceso suele comenzar con pequeñas distorsiones. Algo sucede en una conversación. Tal vez el narcisista dijo algo hiriente o hizo un comentario que te incomodó. Cuando intentas hablar de ello, la respuesta no suele ser una disculpa. En cambio, escuchas algo como: «Eso no fue lo que dije». Estás recordándolo mal. Siempre malinterpretas las cosas. Estás exagerando. Al principio, estas respuestas pueden parecer frustrantes, pero no necesariamente alarmantes. Todos podemos recordar algo de manera diferente de vez en cuando. Pero el gaslighting no es un malentendido ocasional, es un patrón. Con el tiempo, la distorsión de la realidad se vuelve cada vez más frecuente.
Eventos que recuerdas claramente son negados. Conversaciones que sabes que ocurrieron son reescritas. Promesas que escuchaste son descartadas. Y cada vez que intentas sostener tu versión de los hechos, la respuesta suele ser la misma. Te estás imaginando cosas. Poco a poco, algo comienza a cambiar dentro de la mente. La confianza en tu propia percepción empieza a debilitarse. Empiezas a preguntarte si tal vez estás recordando mal, si tal vez reaccionaste de manera exagerada, si tal vez el problema no fue lo que ocurrió, sino cómo lo interpretaste. Este es el punto en el que el gaslighting empieza a funcionar realmente, porque cuando una persona pierde confianza en su percepción, empieza a buscar confirmación externa para entender la realidad. Y si la única persona que ofrece esa confirmación es el mismo narcisista, la dinámica de poder se vuelve muy desigual. La versión de los hechos del narcisista comienza a imponerse, no necesariamente porque sea convincente, sino porque la otra persona ya no confía completamente en su propia versión. Este proceso puede ser tan gradual que muchas personas no se dan cuenta de lo que está ocurriendo hasta mucho tiempo después. Empiezan a sentirse confundidas con frecuencia. Sienten que cada discusión termina de una manera extraña, donde de alguna forma terminan pidiendo disculpas incluso cuando empezaron la conversación para expresar algo que les dolía. Empiezan a sentir ansiedad antes de hablar sobre ciertos temas. Empiezan a cuestionar constantemente sus propias emociones. Tal vez sí estoy exagerando. Tal vez soy demasiado sensible, tal vez estoy recordando mal, pero hay algo importante que muchas personas descubren cuando finalmente empiezan a salir de este tipo de dinámicas. Su memoria no estaba fallando, su percepción no estaba equivocada. Lo que estaba ocurriendo era una manipulación sistemática de la realidad, una forma de hechizo psicológico donde la repetición de negaciones y distorsiones logra instalar una duda profunda. Y esa duda funciona como una niebla que cubre lo que realmente está ocurriendo. Porque cuando alguien vive dentro de esa niebla durante mucho tiempo, la claridad se vuelve difícil de recuperar. La persona puede sentir que algo no está bien, pero no logra señalar exactamente qué es. Sabe que algo duele, pero no puede explicar con precisión por qué. Ese es el poder del gaslighting. No siempre destruye la percepción de inmediato, la desgasta lentamente. Pero hay algo que el gaslighting no puede eliminar por completo: la intuición. Incluso cuando la mente está llena de dudas, muchas personas conservan una pequeña sensación interna de que algo no está bien, una incomodidad persistente, una pregunta que vuelve una y otra vez. ¿Y si no estoy equivocado? Esa pregunta puede parecer pequeña, pero en realidad es una grieta en el hechizo, porque el gaslighting necesita que la duda se dirija siempre hacia adentro. Necesita que la persona cuestione su propia percepción constantemente. Pero en el momento en que la duda cambia de dirección, en el momento en que alguien empieza a preguntarse si tal vez la narrativa que le han contado no es cierta, la manipulación empieza a perder fuerza. La niebla empieza a levantarse, y cuando la realidad empieza a verse con claridad otra vez, el hechizo comienza a romperse. Capítulo 4. El hechizo de la culpa. La culpa es una de las emociones más poderosas que existen. Tiene la capacidad de cambiar comportamientos, de hacer que una persona se disculpe, repare un daño o reflexione sobre sus acciones. En su forma sana, la culpa puede ayudarnos a ser más conscientes del impacto que tenemos en los demás. Pero en manos de una persona manipuladora, la culpa se convierte en algo muy diferente. Se convierte en una herramienta de control. Los narcisistas entienden algo que muchas personas pasan por alto:
Una persona que se siente culpable constantemente es una persona que intenta compensar, intenta arreglar, intenta explicar, intenta demostrar que no es mala. Y mientras esa persona está ocupada intentando reparar algo que cree haber hecho mal, el narcisista mantiene el control de la narrativa. Ese es el hechizo de la culpa. En muchas relaciones con narcisistas, los conflictos siguen un patrón muy particular. Todo comienza cuando la otra persona intenta expresar un límite o una incomodidad. Tal vez dice algo como, «Eso que dijiste me dolió. No me gustó cómo hablaste conmigo. Necesito que respetes esto». En una relación sana, ese tipo de conversaciones pueden ser incómodas, pero suelen abrir espacio para la reflexión o el diálogo. En una relación con una persona narcisista, la respuesta suele ser muy distinta. En lugar de reconocer el problema, el narcisista cambia el foco de la conversación. De repente, el tema deja de ser lo que ocurrió y se convierte en tu reacción. Siempre haces drama por todo. Ahora resulta que yo soy el malo. Después de todo lo que hago por ti, ¿así me pagas? Siempre encuentras una razón para atacarme. De manera sutil, la conversación empieza a girar. La persona que expresó el dolor empieza a sentirse responsable del conflicto. Empieza a preguntarse si tal vez fue demasiado dura, si tal vez eligió mal sus palabras, si tal vez debería haberse quedado callada. Y en muchos casos, la conversación termina de una manera muy extraña. La persona que originalmente se sintió herida termina pidiendo disculpas. Esto ocurre porque el narcisista tiene una habilidad muy específica: convertir cualquier situación en una historia donde él o ella aparece como la víctima, incluso cuando la otra persona está tratando de hablar de algo que le dolió. Con el tiempo, este patrón genera algo profundo. La persona empieza a sentir culpa incluso antes de expresar lo que siente. Empieza a anticipar la reacción del narcisista. Sabe que cualquier conversación sobre límites puede terminar en drama, enojo o acusaciones, así que muchas veces decide evitar el conflicto. Se queda callada, minimiza lo que siente, se convence de que no es tan importante. Pero cada vez que una persona silencia su propia voz para evitar hacer sentir incómodo a alguien más, algo dentro de ella empieza a desgastarse. Porque el hechizo de la culpa no solo controla el comportamiento, también erosiona la autoestima. La persona empieza a verse a sí misma como problemática, como difícil, como alguien que siempre está causando conflictos. Pero hay algo importante que muchas personas descubren cuando finalmente logran salir de este tipo de dinámicas. No eran demasiado sensibles, no eran demasiado conflictivas. Simplemente estaban reaccionando a situaciones que realmente eran dolorosas. La culpa que sentían no siempre nacía de algo que habían hecho mal. Muchas veces había sido cuidadosamente sembrada. Porque una persona que se siente culpable constantemente es mucho más fácil de manipular. Es más probable que tolere comportamientos que normalmente no aceptaría. Es más probable que dé segundas oportunidades una y otra vez. Es más probable que invierta enormes cantidades de energía tratando de demostrar que no es la persona equivocada en la historia. Pero hay un momento en el que ese hechizo empieza a debilitarse. Sucede cuando alguien comienza a hacerse una pregunta diferente. En lugar de preguntarse constantemente, ¿qué hice mal?, empieza a preguntarse, ¿por qué siempre termino sintiéndome culpable cuando intento expresar algo que me duele? Esa pregunta es peligrosa para el narcisista, porque abre la puerta a una nueva posibilidad. La posibilidad de que la culpa no sea una señal de que hiciste algo malo, sino una señal de que alguien aprendió a usar esa emoción para mantener el control. Y cuando una persona empieza a ver eso con claridad, algo cambia. La culpa ya no tiene el mismo poder.
El hechizo comienza a romperse, porque la culpa solo puede controlar a alguien que cree que siempre es responsable de todo. Pero cuando una persona empieza a recuperar su derecho a sentir, a expresar y a poner límites, la narrativa cambia. Y cuando la narrativa cambia, el hechizo pierde fuerza. Capítulo 5. Narcisistas en la familia. Hay un tipo de hechizo narcisista que suele ser más difícil de reconocer y aún más difícil de romper, el que ocurre dentro de la familia. Cuando el narcisista es un padre, una madre, un hermano o cualquier figura familiar cercana, la dinámica se vuelve mucho más compleja. Porque la familia no es solo una relación, es una estructura, es el lugar donde aprendemos quiénes somos, cómo funciona el amor y qué debemos tolerar para ser aceptados. Desde la infancia, las personas reciben mensajes muy claros sobre la familia. La familia es lo más importante. La sangre es más fuerte que todo. La familia siempre se perdona. Estos mensajes pueden ser hermosos cuando existen relaciones sanas. Pero cuando hay narcisismo dentro de la familia, estos mismos mensajes pueden convertirse en una prisión invisible, porque crean la idea de que romper un patrón familiar es una traición. Y el narcisista sabe usar esa idea a su favor. A diferencia de otras relaciones, el vínculo familiar suele comenzar cuando la persona aún es muy joven. A veces cuando ni siquiera tiene la capacidad de cuestionar lo que está ocurriendo. Eso significa que las dinámicas de manipulación pueden instalarse muy temprano. Un padre o una madre narcisista, por ejemplo, puede moldear la identidad del niño de maneras profundas. Puede haber críticas constantes disfrazadas de disciplina, comparaciones con otros hermanos, expectativas imposibles de cumplir, o una constante sensación de que el amor depende del comportamiento. En algunas familias narcisistas aparece un patrón muy conocido entre psicólogos, el de los roles familiares. Estos roles no se asignan de manera consciente, pero se desarrollan con el tiempo para mantener el equilibrio de la dinámica. Uno de los roles más comunes es el del niño dorado. Este hijo o hija es el favorito del narcisista. Recibe elogios, privilegios y protección. Pero ese estatus suele venir con una condición: mantener la imagen que el narcisista quiere proyectar. Otro rol frecuente es el del chivo expiatorio. Este es el miembro de la familia que recibe la mayor parte de las críticas y la culpa cuando algo sale mal. Se le acusa de causar problemas, de ser conflictivo o de generar tensión en la familia. Con el tiempo, esta persona puede llegar a creer que realmente es la fuente del conflicto. Pero muchas veces ocurre algo curioso. El chivo expiatorio suele ser el primero en empezar a cuestionar lo que está pasando. Es la persona que siente con más claridad que algo no está bien. Porque mientras el sistema familiar funciona, alguien tiene que cargar con el peso de la incomodidad colectiva. Cuando esa persona comienza a hablar, a poner límites o a señalar comportamientos dañinos, la reacción del sistema familiar suele ser muy intensa. Aparecen frases como: siempre estás causando problemas. ¿Por qué no puedes dejar las cosas en paz? Estás exagerando. Así es como siempre ha sido esta familia. Estas respuestas no solo vienen del narcisista, a veces vienen de otros miembros de la familia que consciente o inconscientemente han aprendido a proteger la dinámica existente. Porque cuestionar esa dinámica implicaría enfrentar algo muy doloroso. Reconocer que durante años hubo comportamientos dañinos dentro del sistema familiar. Y muchas personas prefieren mantener la ilusión antes que enfrentar esa verdad. Por eso, romper el hechizo de un narcisista dentro de la familia puede sentirse como uno de los actos más difíciles de la vida. No se trata solo de confrontar a una persona, se trata de desafiar una narrativa que ha existido durante años o incluso generaciones. La narrativa de que el problema eres tú,
la narrativa de que eres demasiado sensible, la narrativa de que siempre has sido el difícil. Pero cuando alguien empieza a mirar esa historia con atención, algo empieza a cambiar. Recuerda conversaciones de la infancia. Recuerda patrones que antes parecían normales. Recuerda momentos en los que intentó expresar algo y fue silenciado o ridiculizado. Poco a poco, la historia empieza a reorganizarse. La persona comienza a ver algo que antes era difícil de nombrar. No era que estuviera causando problemas, estaba reaccionando a una dinámica que ya era problemática. Ese momento de claridad puede ser profundamente liberador, pero también doloroso, porque implica aceptar algo que muchas personas no quieren ver, que el amor dentro de una familia puede venir mezclado con manipulación, que el cariño puede coexistir con el control, y que en algunos casos proteger tu bienestar puede significar crear distancia incluso con personas que comparten tu sangre. Este es uno de los pasos más difíciles para muchas personas, porque durante años se les enseñó que el amor significa tolerar, que el respeto significa obedecer, que la lealtad significa permanecer. Pero la verdad es que la lealtad hacia uno mismo también importa. Y en algunos casos, romper el hechizo del narcisismo familiar no significa odiar a la familia. Significa dejar de aceptar una narrativa que siempre te colocó en el lugar equivocado. Significa recuperar tu derecho a existir fuera de ese papel. Y cuando una persona logra hacer eso, algo muy profundo cambia. Por primera vez, deja de vivir dentro de la historia que la familia escribió para ella y comienza a escribir la suya propia. Capítulo 6. El narcisista espiritual. Existe un tipo de narcisista que puede ser especialmente difícil de reconocer, porque no se presenta como arrogante, no se presenta como agresivo, no se presenta como controlador, se presenta como sabio. Puede hablar de conciencia, de energía, de evolución espiritual, de moralidad o de crecimiento personal. Puede parecer alguien iluminado, alguien que tiene respuestas profundas sobre la vida y el comportamiento humano, y muchas veces utiliza ese lenguaje para construir una imagen muy específica, la imagen de alguien que está por encima de los demás. Este tipo de narcisista puede aparecer en diferentes contextos. Puede ser un líder espiritual, un maestro, un guía, un familiar que se considera moralmente superior, o incluso un amigo que constantemente se posiciona como la persona que sabe más. Al principio, su conocimiento puede parecer inspirador. Habla con seguridad, usa conceptos profundos, ofrece explicaciones que parecen dar sentido a experiencias emocionales complejas. Pero con el tiempo, algo empieza a sentirse extraño. Las conversaciones no siempre buscan comprender, muchas veces buscan corregir. El narcisista espiritual suele colocarse en una posición donde él o ella siempre tiene una interpretación más elevada de la situación. Si alguien expresa dolor, puede escuchar algo como, eso es tu ego hablando. Tienes que trabajar tu vibración. Eso te pasa porque aún no has sanado. Estás reaccionando desde tus heridas. Estas frases, en ciertos contextos, pueden tener valor como herramientas de reflexión, pero cuando se usan constantemente para invalidar las emociones de otra persona, se convierten en otra forma de manipulación. Porque el mensaje implícito es claro. Si algo te duele, el problema no está en lo que ocurrió. El problema está en tu nivel de conciencia. Este tipo de manipulación puede ser muy confusa, especialmente para personas que valoran el crecimiento personal o la espiritualidad, porque quieren creer que están aprendiendo algo importante, quieren creer que están evolucionando. Pero lo que muchas veces ocurre es algo diferente. Sus emociones empiezan a ser descartadas, sus límites empiezan a ser reinterpretados como señales de inmadurez espiritual. Su incomodidad empieza a verse como una falta de conciencia.
Y de esa manera, el narcisista espiritual logra algo muy conveniente: mantener su posición de autoridad. Porque si siempre tiene la interpretación más elevada, entonces también tiene la última palabra sobre lo que es correcto, lo que es verdadero y lo que es consciente. Este tipo de dinámica puede crear una jerarquía invisible, donde el narcisista se ubica constantemente en la posición del maestro, y los demás quedan en la posición de estudiantes que aún tienen que aprender. Pero la espiritualidad sana no funciona de esa manera. El crecimiento personal auténtico no se basa en invalidar las emociones de los demás. No se basa en hacer sentir a las personas inferiores. No se basa en usar el lenguaje espiritual como una herramienta de control. La verdadera conciencia suele traer algo muy distinto: humildad, la capacidad de escuchar, la capacidad de reconocer errores, la capacidad de aceptar que nadie tiene todas las respuestas. Por eso el narcisista espiritual puede ser tan difícil de detectar, porque usa palabras que suenan profundas, pero con el tiempo, sus acciones revelan otra cosa. No busca elevar a los demás, busca mantener una posición de superioridad. Busca ser admirado. Busca que los demás cuestionen constantemente su propio nivel de conciencia, mientras él o ella permanece fuera de cuestionamiento. Pero como todos los hechizos narcisistas, este también depende de algo específico: que las personas crean en la narrativa que se está construyendo. La narrativa de que el narcisista posee una sabiduría especial. La narrativa de que sus interpretaciones siempre son más válidas. Ese momento puede ser incómodo, porque implica reconocer que algo que parecía sabio tal vez no lo era, pero también puede ser profundamente liberador, porque permite recuperar algo que nunca debió entregarse: la autoridad sobre tu propia experiencia. Tu dolor no necesita ser aprobado por alguien más para ser válido. Tus emociones no necesitan pasar por el filtro de otra persona para ser legítimas, y tu crecimiento personal no requiere que alguien más se coloque por encima de ti. Cuando una persona entiende eso, el hechizo del narcisista espiritual comienza a perder fuerza, porque el verdadero crecimiento no necesita jerarquías de conciencia, solo necesita honestidad, y cuando la honestidad aparece, las ilusiones empiezan a desvanecerse. Capítulo final: el despertar, romper el hechizo y recuperar tu poder. Durante mucho tiempo, vivir cerca de un narcisista puede sentirse como si una parte invisible de ti estuviera siendo consumida lentamente. Muchas personas lo describen de maneras diferentes. Algunos hablan de cansancio constante, otros hablan de confusión mental. Otros sienten que su energía, su entusiasmo o su claridad comenzaron a desaparecer poco a poco. No siempre es algo que sucede de un día para otro. Es más bien un desgaste gradual. Cada conversación requiere cuidado. Cada reacción parece tener consecuencias inesperadas. Cada desacuerdo puede convertirse en un conflicto mayor. Con el tiempo, la mente comienza a adaptarse a esa tensión. La persona empieza a pensar demasiado antes de hablar. Empieza a analizar cada palabra. Empieza a anticipar reacciones. Camina emocionalmente sobre terreno inestable. Y ese estado constante de alerta tiene un costo muy alto. Gran parte de la energía mental empieza a dirigirse hacia una sola cosa: manejar la relación, intentar evitar conflictos, intentar recuperar momentos de armonía, intentar entender qué salió mal esta vez. Poco a poco, la vida comienza a girar alrededor de esa dinámica. La atención se dirige constantemente hacia el narcisista, hacia sus reacciones, sus emociones, sus expectativas, y donde va la atención, va la energía. Con el tiempo, muchas personas comienzan a sentirse drenadas, no solo emocionalmente, sino también creativamente y mentalmente.
Actividades que antes generaban entusiasmo empiezan a sentirse pesadas. La claridad mental disminuye. La sensación de paz interior se vuelve cada vez más rara. Pero incluso dentro de ese desgaste suele existir algo que nunca desaparece del todo. Una pequeña incomodidad interna, una intuición persistente, una sensación de que algo no está bien. Durante mucho tiempo esa intuición puede ser ignorada, puede ser silenciada por la culpa, por la confusión o por la esperanza de que la relación vuelva a ser como al principio. Pero en algún momento ocurre algo diferente. A veces es una conversación, a veces es una mentira demasiado evidente, a veces es una reacción desproporcionada del narcisista. Y a veces es simplemente el cansancio acumulado. De repente aparece una pregunta que durante mucho tiempo parecía peligrosa. ¿Y si el problema no soy yo? Esa pregunta puede parecer pequeña, pero en realidad es una grieta en el hechizo, porque el narcisista necesita que toda duda se dirija hacia ti. Necesita que cuestiones constantemente tu percepción, tus emociones y tus decisiones. Pero cuando la duda cambia de dirección, cuando la mente empieza a considerar que tal vez la narrativa que le han contado no es completamente cierta, algo empieza a moverse. La niebla comienza a levantarse. La persona empieza a recordar conversaciones con mayor claridad. Empieza a notar patrones que antes parecían aislados. Empieza a ver la relación desde una nueva perspectiva, y cuando esa perspectiva cambia, el hechizo empieza a debilitarse. Porque gran parte del poder del narcisista depende de algo muy específico: controlar la historia. Controlar la narrativa sobre lo que ocurrió, sobre quién tiene la culpa, sobre quién es el problema dentro de la relación. Durante mucho tiempo, esa narrativa puede vivir dentro de la mente de la persona. Las frases del narcisista empiezan a repetirse internamente. Estoy exagerando. Tal vez soy demasiado sensible. Tal vez todo esto es culpa mía. Pero cuando el despertar comienza, algo cambia dentro de esa conversación interna. La persona empieza a preguntarse si esas frases realmente le pertenecen. Empieza a preguntarse de dónde vienen, y muchas veces descubre algo sorprendente. No eran sus propias palabras, eran ecos de años escuchando la misma historia repetida una y otra vez. Ese descubrimiento es poderoso, porque permite algo que durante mucho tiempo parecía imposible: recuperar la narrativa, volver a contar la historia desde tu propia perspectiva, recordar lo que sentiste, reconocer lo que viste, aceptar que tus emociones tenían una razón. Recuperar tu narrativa no significa convertirte en una víctima permanente. Significa recuperar tu derecho a interpretar tu propia experiencia. Significa dejar de permitir que otra persona tenga la última palabra sobre lo que viviste. Cuando eso ocurre, algo empieza a reorganizarse dentro de la mente. La confusión disminuye. La claridad regresa poco a poco. Y con esa claridad aparece algo que durante mucho tiempo parecía perdido: el poder personal. No el poder sobre otras personas, sino el poder sobre tu propia vida. El poder de decidir qué aceptas y qué no. El poder de elegir qué relaciones merecen tu tiempo y tu energía. El poder de confiar nuevamente en tu intuición. Muchas personas descubren algo sorprendente en este punto del proceso. Cuando comienzan a crear distancia emocional o física de la dinámica narcisista, su energía empieza a regresar. La mente se siente más tranquila. El cuerpo se relaja. La sensación constante de tensión desaparece lentamente. Es como si una niebla mental se hubiera disipado. Esto ocurre porque algo fundamental ha cambiado. Tu atención ya no está atrapada dentro del ciclo de manipulación.
Tu energía ya no está siendo utilizada para sostener una dinámica que nunca fue equilibrada. Y cuando esa energía regresa a ti, empiezas a notar algo importante. Empiezas a sentirte más tú, más claro, más fuerte, más presente. Ese es el momento en que el hechizo finalmente pierde su poder. Porque el narcisista puede manipular palabras, puede distorsionar recuerdos, puede intentar controlar narrativas, pero hay algo que no puede controlar una vez que una persona despierta completamente. Su conciencia. Cuando una persona ve el patrón con claridad, el hechizo deja de funcionar. Las mismas frases que antes generaban culpa, ahora revelan manipulación. Las mismas dinámicas que antes generaban confusión, ahora muestran su verdadero diseño. Y en ese momento ocurre algo profundo. La historia cambia. Durante mucho tiempo, la narrativa pudo haber sido que eras demasiado sensible, demasiado difícil o demasiado problemático. Pero cuando recuperas tu perspectiva, descubres otra verdad. No eras demasiado sensible, estabas reaccionando a algo que realmente dolía. No eras demasiado conflictivo. Estabas intentando expresar algo que necesitaba ser escuchado. No eras el problema. Eras la persona que empezó a ver lo que otros preferían ignorar. Y cuando alguien logra ver eso con claridad, algo cambia para siempre. La vida deja de girar alrededor de la necesidad de aprobación de alguien más. La atención regresa a donde siempre debió estar, en ti. En tu crecimiento, en tu bienestar, en tu libertad, porque al final romper el hechizo del narcisista no significa destruir a esa persona. Significa algo mucho más importante, significa recuperar lo que siempre fue tuyo, tu mente, tu energía y tu poder. Si llegaste hasta aquí, primero quiero decirte algo importante. ¡Felicidades! Eso significa que ya estás dando uno de los pasos más poderosos que una persona puede dar en su vida. El paso hacia la liberación. Porque el primer paso para romper cualquier hechizo siempre es el mismo. Reconocer el patrón. Ver lo que antes estaba oculto. Quitarte la venda de los ojos y atreverte a mirar la realidad con claridad. Y si estás aquí, eso significa que ya comenzaste a hacerlo. Tal vez este sea solo el inicio de tu proceso, pero cada vez que eliges la conciencia en lugar de la confusión, cada vez que eliges tu verdad en lugar de la narrativa que alguien más intentó imponerte, te estás acercando más a tu libertad. Recuerda algo. Recuperar tu mente, tu energía y tu poder no sucede de un día para otro, pero empieza con momentos como este, con la decisión de ver, de aprender y de despertar. Si quieres seguir explorando estos temas y escuchar más contenido como este, no olvides suscribirte. Soy Mystic Rose y para mí es un honor evolucionar a tu lado.